vamos a hacer una cosa, pues pónganse allí, yo voy a orar por ustedes. No le dice eso. Yo lo voy a ungir para que tengan más fe. Tampoco. Ellos esperaban algo así como una cosa milagrosa de parte del Señor. Y el Señor dice, no, no. Si ustedes tuviesen fe como un grano de mostaza, entonces le diríais a este sicómoro, plántate en el mar y se haría. En otras palabras, el Señor les está presentando lo que conocemos como una hipérbole o una exageración. Porque primero, eso de decirle a un árbol, plántate en el mar, es así como que bastante difícil, ¿no? Y la otra cosa es, ¿para qué? ¿Para qué tengo yo que decirle a un árbol que se plante en el mar? De modo que lo que está diciendo el Señor es, mira, ustedes consideran que es muy difícil o imposible que un árbol se plante en el mar. Bueno, si a ustedes les parece eso imposible, así como les parece imposible perdonar a su hermano 70 veces 7, si yo le preguntara a ustedes en este momento, ¿ustedes creen que estarían dispuestos a perdonar a sus hermanos o a algún hermano 70 veces 7? Y, mira, espérate, una vez, 2 veces y hasta 3. Pedro le preguntó al Señor, en una ocasión le dijo, bueno, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermana? Explícame bien eso, porque la verdad es que no, eso de perdonar muy bien una vez, pero cónchale, ¿hasta cuándo? Y el Señor le dijo, hasta 70 veces 7. Porque a Pedro le parecía que 7 veces era así como mucho. Y el Señor le dice, no, 7 no, 70 veces 7. Y eso era tan imposible como decirle a un sicómoro, plántate en el mar, y se plantaría. Esa era la idea que el Señor estaba planteando en ese momento. Nosotros generalmente tomamos este texto y lo relacionamos al tamaño de la fe. Pareciera que el Señor está diciendo, si tú tienes una migajita de fe tan chiquita como un grano de mostaza, eso es suficiente para hacer un gran milagro. El Señor no está hablando de eso. El Señor está hablando de las imposibilidades para nosotros de algunas cosas, como por ejemplo perdonar a su hermano tantas veces y con tanta intensidad. ¿Y qué fue lo que le quiso decir el Señor entonces? Cuando dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza. Hacía unos días atrás, el Señor les había hablado de una parábola. Y vamos a leer ahora entonces lo que dice Mateo. Mateo dice que el Señor le refirió una parábola y le dice que el reino de los cielos, ¿y qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es aquello que ha sido implantado en tu vida. El reino de los cielos es tu vida espiritual, tu vida de salvación, tu vida en Cristo. Ese es el reino de los cielos. Y esa vida en Cristo que tú iniciaste, que es el reino de los cielos, dice el Señor Jesús, es semejante a una semilla de mostaza que un agricultor, que alguien puso en su huerto o en el campo, y allí, a pesar de que era un grano tan pequeño, nació y creció, se desarrolló y fructificó de tal manera que llegó a ser un arbusto, una hortaliza tan grande que hasta las aves del cielo podían venir a hacer nidos allí. De eso se trata el asunto. Se trata del reino de los cielos. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, y el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. De eso se trata. El Señor les estaba hablando de lo que es la vida en Cristo, de lo que es el reino de Dios, tanto en mí y en función mía, y también el reino de los cielos en mí, en función del mundo, de los demás. Por eso es que el Señor relaciona lo del grano de mostaza con las relaciones interpersonales, porque de eso se trata el reino de los cielos.
¿Usted creía que el reino de los cielos era solamente aquel momento cuando el Señor Jesús viniera en las nubes y trajera a su pueblo y entonces implantara el reino de Dios allá y Él fuera rey? ¿Usted cree que eso es solamente el reino de Dios? El reino de Dios ya comenzó y el primer mensaje que da Juan el Bautista y el primer mensaje que da el Señor Jesucristo cuando inicia su ministerio es: el reino de los cielos se ha acercado. Está entre ustedes, está en vosotros, está en vuestros corazones. En el momento en que tú creíste en Cristo, en el momento en que el Espíritu Santo reveló a Cristo en tu corazón, en ese momento el reino de los cielos se hace una veracidad, se hace patente, se hace verdad en tu vida y comienza allí en tu corazón, en tu vida, el reino de los cielos y entra como un grano de mostaza, como una semilla de mostaza. Yo siempre digo, y me gusta esto, porque yo no tuve el privilegio, la bendición de un día pasar al altar y recibir a Cristo como mi Salvador, porque yo cuando abrí los ojos al mundo, yo estaba en una iglesia evangélica. Y entonces sí, para mí fue una gran bendición vivir toda mi niñez, pasar desde el kinder en la iglesia hasta llegar a esta edad. Qué lindo fue, pero no tuve esa bendición que muchos de ustedes lo tuvieron, que fue el de pasar un día con esa emoción tan grande. Yo me imagino la emoción que siente una persona cuando Cristo viene a su corazón. No sé cómo es, pero me lo imagino. Ustedes la conocen, muchos de ustedes la saben, porque conocieron al Señor después. Pero en ese momento, cuando pasan al altar y el pastor llama y tú pasas, suceden varias cosas o suceden cosas distintas. Hay personas que vienen con un amigo, con un compañero de trabajo o de estudios y el amigo lo invita al culto y entonces está allí y cuando el pastor hace la invitación, bueno, el compañero se lo queda mirando y le dice: ¿quieres pasar? Y él por pena, ¿no se ha dado cuenta de eso? Bueno, sí, y pasa. Y no sucedió nada. Pasó, oraron por él y no sucedió nada. Otros estaban escuchando el mensaje del pastor y fue tan impresionante aquellas cosas que el pastor dijo que lo estremecieron, lo emocionaron, inclusive hasta le sacaron lágrimas y pasaron allá adelante. Pero tampoco sucedió nada. Pero hay alguno que viene al Señor y que es el Espíritu Santo el que irrumpe en la vida de aquella persona y revela a Cristo, no lo emociona, revela a Cristo, revela la salvación, le regala la salvación. Y eso sí es distinto. Entonces la persona pasa y allí es cuando yo digo, ¿qué cosa podrá sentir una persona cuando eso sucede en su vida? ¿No es cierto? Pareciera que eso fuera algo tan importante. Pero es probable que esa persona que pasó y que el Espíritu Santo entró en el corazón de ella y le abrió los ojos y lo hizo vivir de nuevo y conoció a Cristo, a lo mejor no sintió ni frío ni caliente. Y nosotros le preguntamos cuando sale, ¿qué te pareció? ¿Qué sentiste? Nada. No sentí nada. ¿No sentiste un calorcito por aquí? No. ¿Y no te dio así como un temblorcito? Tampoco. ¿Y no sentiste una brisa fuerte? Tampoco. ¿No sentiste nada? No sentí nada. Pero eso no significa que el Espíritu Santo no entró. ¿Me están siguiendo? Es apenas un granito de mostaza
que alguien en el campo vino y lo sembró. Y nadie se dio cuenta. Si pudiéramos decir esto, ni el campo se dio cuenta que habían sembrado una semillita allí, porque era muy pequeña. ¿No es cierto? Allí estaba ya insertado el reino de los cielos. Y dice el Señor entonces que si nuestra fe, si tu vida fuese como el grano de mostaza, es decir, que si el reino de los cielos entró en tu vida como un grano de mostaza tan pequeñito que no importa, que no sentiste nada, pero eso comenzó a germinar, nació y comenzó a echar hojitas y ramitas y se desarrolló y llegó a ser una planta tan grande que dice la Biblia, dice el Señor, que hasta las aves del cielo hicieron nidos allí. Vamos a ver dos puntos, y es esa fe que es el grano de mostaza que entró en el creyente, en la vida del creyente. Primer punto, la fe del creyente en su vida. Primero, nosotros comparamos, o el Señor compara la semilla de mostaza como la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Disculpen que no podemos poner, no, sí, qué bueno, gracias, resolvieron el asunto. Esos muchachos son tan inteligentes y tan buenos, ¿no? Así que la fe, o sea, el grano de mostaza, entra, ¿verdad? Y esa palabra entra y produce la fe. Por eso, mis hermanos, es que cuando tú llegaste al Señor, la palabra que tú escuchaste, que dijo el pastor, entró por el oído. Tú escuchaste. Y el Espíritu Santo agarró esa palabra que fue dicha y te la metió por el oído, como una espada. Y dice que esa espada o esa palabra es como una espada de dos filos que penetra y parte el alma y parte el espíritu y parte todo lo que encuentre por el medio. Y produce cosas grandes, maravillosas, como es la transformación, como es la regeneración, como es la nueva vida en Cristo. Eso lo produce la palabra cuando entra por el oído y entonces parte el alma, o sea, los sentimientos, y llega al espíritu, o sea, aquello íntimo que se comunica con Dios y todo lo transforma, aleluya, desarraiga todo lo anterior. Todo lo que tú eras ahora deja de ser y ahora eres una nueva criatura, decía el apóstol Pablo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Ya no eres el mismo. Ya no eres el mismo. Antes eras una persona seca, sin vida, muerto, dice el apóstol Pablo, en vuestros delitos y pecados. Y ahora eres un ser vivo espiritualmente. Ahora tienes vida en ti mismo, porque el Espíritu Santo ha venido a ti y te ha dado esa vida. De modo que si alguno, no todos, sino alguno está en Cristo, entonces necesariamente, imprescindiblemente, indefectiblemente, esa persona tiene que ser una nueva criatura. No es posible que tú hayas llegado al Señor, no es posible que la palabra de Dios haya penetrado en tu vida y te haya transformado y tú sigas siendo la misma persona de antes. Ese es el reino de los cielos. Gloria al Señor. Las cosas viejas
ya no son. Ya no tienen nada que ver con tu vida, sino que de ahora en adelante, ahora son hechas nuevas. Párate y mira hacia atrás lo que ha sido tu vida. Recuerda quién eras tú antes. Recuerda cómo pensabas, cómo sentías, cuáles eran las cosas que llegaban primero a tu corazón, a tu mente. Y te das cuenta que ha habido un gran cambio. Yo les decía a ustedes que el creyente cuando llega aquí a la iglesia y cree en Cristo, la palabra llega y no se da cuenta, no sabe qué pasó, pero llega a la casa y al otro día se levanta con una cosita rara. ¿Verdad que sí? Y al vecino que le echaba broma tanto, ahora se para en la mañana y ve al vecino que está regando las matas, y cuando el vecino se paraba en la mañana, le tiraba a la gallina muerta para el patio de él, o decía groserías y se metía con él, o lo insultaba, y él también respondía, y bueno, en fin. Pero ahora ve al vecino, caramba, y hasta le parece gracioso al vecino. Ya no le es tan antipático a aquellos que le tienen rabia a la suegra. Yo no le tengo rabia a mi suegra, porque imagínate, aquí está mi esposa y si digo algo así, ya se imagina usted lo que me va a pasar. Yo amo mucho a mi suegra. Mi suegra no es mi suegra, sino mi madre, mi mamá. Pero aquellos que le tienen rabia a la suegra, se paran el otro día en la mañana y cuando se paraban y veían a la suegra como que, oye, se me empavó el día. Pero ahora ve a la viejita, chico, y le parece hasta simpática a la viejita, hasta agradable. ¿No es cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió allí? La esposa que cuando se paraba aquí toda fea y gruñona, y entonces con los pelos parados, y ay, esa mujer, no, por favor, no, y se iba. Ahora cuando llega, caramba, y esta mujer, yo no me había dado cuenta lo bonito que era. Y ella está bonita. Y antes la llamaba gorda fea, pero lo dice, mire, esta me gustan los cauchitos que tiene. Algo está pasando en la vida de esta persona. ¿No es así? ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando el Espíritu Santo entró, dice que todas las cosas fueron hechas nuevas y que las cosas viejas ya no son. Aleluya. Y aquí todas son hechas nuevas. Y comienza entonces ese reino de Dios, esa semilla de mostaza comienza entonces a desarrollarse en la vida y comienza a crecer y trae toda suerte de bendiciones. Nosotros sabemos, uno de los primeros salmos que yo aprendí cuando era un niño es el Salmo 1. Muchos de ustedes lo saben de memoria, ¿verdad que sí? Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Lo sabemos de memoria. Pero espérate. ¿Eso está sucediendo en tu vida? ¿Eres como un árbol plantado junto a aguas, que siempre su hoja está verde, frondoso, que siempre está dando los frutos, que su hoja no cae? ¿Eso es lo que ha sucedido en tu vida? ¿Es que acaso todo lo que haces está prosperando? Y espérese un momentico. Espérese un momentico. Ustedes saben que nosotros utilizamos este texto mal utilizado. O algunos, yo no. Algunos lo utilizan mal. Creo que aquí tampoco lo utilizamos mal. Pareciera que esto está diciendo que el cristiano tiene que ser próspero. Bueno, próspero.
Aquí se usa esto, esta seña, ¿no? ¿Sabes lo que significa esto, no? Ok. Que el cristiano tiene que ser próspero. No te estás dando cuenta que dice allí que todo lo que hace va a prosperar. Por lo tanto, el cristiano tiene que ser muy próspero. Espérate un momentico. Primero, el primer texto, el primer versículo dice que bienaventurado, bendito es el hombre. ¿Cuál? Es decir, una persona, una nueva criatura. En primer lugar, que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, antes te sentabas en silla de escarnecedores, antes andaba en el camino de los malos, de los perversos, antes tu vida era perversa, pero ahora no. Pero ¿saben qué pasa? Que yo quiero ser próspero y seguir siendo malo. Ahí está el detalle. Yo quiero que mi vida prospere, sí, pero continúo siendo el hombre que anda en pecado. ¿Saben? Y sí, es posible que yo ande en pecado y prospere económicamente. Pero el Hijo de Dios, aquel en quien ha nacido esta semilla de mostaza que es el reino de Dios, esta persona, todo lo que hace aquí, todo lo que hace aquí, porque lo que hace aquí y aquí es lo que Dios ha hecho allá, ¿o no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿y qué es lo que pasa ahora? Todas son hechas nuevas, porque nosotros somos criaturas de Él, que Él nos ha hecho sus criaturas y nos ha hecho con un propósito, con una manera, con una forma, de tal manera que hasta nuestras obras, nuestros hechos, nuestras acciones, nuestra conducta, nuestros sentimientos. ¿Qué pasa con eso? Él los ha hecho. El Señor ya los hizo. Dice de antemano, para que solamente a nosotros no nos quedara otra cosa que andar en ello. Eso es lo que significa un hombre próspero. Todo lo que hace prosperará, porque la prosperidad no es esto, la prosperidad es lo que viene de arriba, lo que viene del cielo, lo que estaba en el corazón de Dios, en la mente de Dios para ti, según el propósito que Él tiene contigo. Y entonces todo lo que tú haces es lo que Dios ha hecho para ti y tú estás caminando en esas obras. Esa es la verdadera prosperidad. Todo lo que hace le sale bien. Esa sería la traducción correcta. Todo sale bien, porque todo viene de arriba. El segundo punto es la fe del creyente en el reino. La fe del creyente en el reino. Primero, usted no se da cuenta que esta semillita que cayó en el campo allí, la enterraron allí, comenzó a nacer al principio con mucha timidez, casi que imperceptiblemente, casi que no se daba cuenta nadie de que había nacido esa semillita. Y entonces empezó a expandirse, empezó a crecer, la gente comenzó a mirarla. ¡Ay, nació la matica! Nació la mata. Mira lo grande que está. Comienza a ser evidente para los demás. Ya no puede quedar oculta. Ya todo el mundo lo ve. Aquel borracho que conoció al Señor, aquel mujeriego que conoció al Señor, aquella mujer peleadora y alborotadora que conoció al Señor, aquella mujer infiel que conoció al Señor, que todos en el vecindario le tenían cosas y decían no se junte con esa mujer porque es el diablo, ahora conoció al Señor y se convirtió en una mujer buena,
Una mujer que ahora a todo el mundo le gusta estar con ella, conversar con ella, hablar con ella, porque esa mujer ahora lo que dice son cosas tan hermosas y tan buenas. Ese hombre que era un perverso, ahora cómo da gusto tratar con él. No puedes ocultarlo, ¿verdad que sí? No puedes ocultar tu vida en Cristo. Nunca he podido entender eso de que yo soy cristiano y hay una película que se llama Cristiano a la escondida. ¿Cómo es la cosa? ¿Ah? No oigo. A la secreta, eso. El cristiano a la secreta. O sea, soy un cristiano pero en secreto. Eso no lo sabe nadie. Eso no es posible. ¿No es cierto? No hay manera de que tú seas un cristiano próspero, un cristiano lleno de Dios y que la gente no se dé cuenta. Y no se trata de que, ay, mira, este evangélico era tan pobre, arruinado y ahora mira, tiene 2 carros y mira la casa que tiene. No se trata de eso. Se trata de que la gente comienza a ver los cambios que hay en ti, todo lo que tú has cambiado, y el reino de los cielos comienza a desarrollarse, a hacerse evidente, y esa palabra que fue sembrada ahora comienza también a fructificar, y entonces ya no es una semillita de mostaza, ahora son muchas semillas de mostaza, y cada una de esas semillas es sembrada por aquí y por allá, y empieza la fructificación y la multiplicación de ese reino de los cielos. Aleluya. A mí me ha pasado muchas veces que estoy en un sitio y nadie me conoce o no saben que soy cristiano. En una ocasión estaba trabajando en un liceo y había una profesora que se medio infatuó conmigo. Porque usted me ve así ahorita barrigoncito y tal y feito, pero yo era muy buen mozo antes, ¿sabe? Para que esa mujer se enamorara de mí tenía yo que ser algo atractivo. Y la muchacha trataba de conversar conmigo, trataba de siempre estar donde yo estaba, etc. Y yo no me daba cuenta porque yo estaba pensando en otra cosa. Pero un día había una reunión de profesores. Y entonces me preguntaron algo, yo me paré a explicar y dije, yo soy cristiano evangélico, soy pastor. Y la muchacha hizo así. Cuando termina la reunión, ella se me acerca y me dice, con razón, tú me atraías tanto. Porque eres cristiano, porque la gracia de Dios está en ti. Ella confundía las cosas. Ella creía que ella me veía muy bonito. Ahora les confieso que yo no era tan bonito. Ella me veía atractivo. No se rían, por favor. Pero lo que ella veía en mí no era mis ojos hermosos, mi melena. Yo tenía melena, oye, mi melena. ¿Ustedes recuerdan de cómo que se llama el cantante americano, muy famoso en la década del 60, Elvis Presley? ¿Se acuerdan de Elvis Presley? Que usaba una melena así la usaba yo también, para que usted vea. No se trataba de eso. Se trataba de que era evidente el reino de Dios que estaba en mí. Eso era todo lo que había. Aleluya. Cuando esa semilla está en tu vida, como lo está, tiene que ser evidente. No hay manera de esconderlo. ¿Cómo tú haces para sembrar una semilla y que nazca y que fructifique sin que nadie lo vea? No es posible ser un cristiano entonces a la secreta. Tiene que ser muy público, todo el mundo tiene que conocerlo.
Gloria a Dios. La palabra del Señor entonces no se puede quedar detenida, presa, metida dentro. Por eso que el Señor le dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, porque la luz no se coge y se pone debajo de un cajón, sino que se pone arriba para que alumbre a todos los que están en casa y se hace evidente esa luz. Ese es el cristiano que tiene el reino de los cielos metido adentro. Gloria al Señor. La vida del creyente se convierte en una bendición para los demás. Todo lo que hace prosperará, eso es para él. Pero ahora se convierte en una bendición. Vamos a leer en 2 de Tesalonicenses 1:3. Ahí lo tenemos. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Vean ustedes el elogio que hace el apóstol Pablo de esta iglesia en Tesalónica. Dice: como es digno. O sea, no le estoy metiendo cobas, no le estoy metiendo embustes. Es digno lo que le voy a decir de ustedes. Dice: por cuanto vuestra fe, de granito de mostaza, va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Cómo el apóstol Pablo se da cuenta y cómo todo el mundo se da cuenta de que ese grano de mostaza que llegó a esa ciudad en Tesalónica y que se metió en cada vida de cada uno de los creyentes, comienza, dice, a fructificar y a crecer, ¿verdad? Esa fe, tanto que ya se sale de los contornos de la ciudad y llega mucho más allá, llega a todo el país de Grecia y llega a todo el país de Europa, y se sabe de la fe de aquellos creyentes en Tesalónica. Y esa fe, todo el mundo quiere ir allá a la iglesia en Tesalónica para allí tener contacto y recibir esa bendición y ser impregnados de esa bendición que tiene esa iglesia. Oye, hermano, ¿cuánto quisiéramos que en esta ciudad, no les parece, la gente supiera? ¿Cómo se llama este sector aquí, donde está la iglesia? Que no sea tan difícil pronunciar, ¿saben? ¿Cómo es que se llama? Jefferson. Jeffersontown. Ok, no es tan difícil. Esa iglesia que ya está allá en Jeffersontown, la iglesia de Dios que está allá, hay algo allí. Hay algo singular, algo maravilloso. Yo quiero ir hasta allá. Yo quiero sentarme allí, escuchar, compartir y participar de aquello que mis hermanos allí tienen. Porque la fe de la iglesia de Dios en Jeffersontown está desarrollándose, está creciendo, está prosperando. Y es una bendición no solamente para el contorno de la iglesia, sino que es una bendición para Louisville, y es una bendición para el estado de Kentucky, y es una bendición para Estados Unidos. Y cuando yo regrese a Venezuela, digo, allá hay una iglesia que tiene prendido a los Estados Unidos. ¿Ustedes se imaginan eso? Sueñen por un momentico eso y dése cuenta lo que significaría que una iglesia como ustedes sean así como los hermanos de Tesalónica. Que Pablo diga, es digno que yo les diga a ustedes esto. Y Pablo no era un hombre que era así muy halagador. Yo pienso que Pablo más bien era medio ácido, ¿no? Pero Pablo dice, no puedo dejar de decir de ustedes que su fe no solamente crece, sino que es conocida la fe de ustedes en todas partes. Y Pablo se sentía así como orgullosote de que, oye Pablo, tú sabes lo que está sucediendo en la iglesia de Tesalónica, esos hermanos, tremendos esos hermanos. Y Pablo dice,
Yo fui que les prediqué. Esa iglesia la fundé yo. Pablo se sentía tan satisfecho de la fe de los hermanos en Tesalónica, porque cuando esa semilla entra en el corazón de la iglesia, en el corazón de los creyentes, no se puede quedar igual. Mis hermanos, si en tu vida no está ocurriendo esa revolución, esa transformación, ese ciclón de crecimiento, tienes que decirle al Señor: Señor, espérate, vamos a examinar la semillita, a ver qué es lo que está pasando, a ver, no sea que esté por allí medio oculta, que no está naciendo, que no está fructificando. Gloria al Señor. Y por último, se produce frutos. Miren, en estos días yo recibí los halagos de mi esposa y de mi suegra en la casa, porque a veces todos los días tengo que cocinar. Sí, porque desde que descubrieron que yo sé hacer sopa, ahora resulta que yo tengo que cocinar. Y lo peor del caso es que llego aquí y ahora mi yerno también quiere que cocine todos los días. No puede ser. Bueno, pero un día de esto, porque yo lo único que sabía era hacer sopa. Y cuando me tocaba cocinar, todo era sopa. Inclusive un pollo guisado era una sopa de pollo. Pero un día, creo que alguien me dijo: oye, pero no hay otra manera de hacer el pollo que no sea así tipo sopa. Y yo dije: oye, debe haber, ¿verdad que sí? E hice un pollito al horno. Y su principal ingrediente, cosa que descubrí y que quedó, por cierto, Javier, te tengo que hacer ese pollo porque el principal ingrediente de ese pollo es la mostaza. Y cuando mi esposa se sentó a la mesa y los que estábamos allí comiendo, qué cosa más deliciosa. Ojalá que me quede así, ¿no? Mi amor, ¿y cómo hiciste este pollo?, me dijo mi esposa. Ah, bueno, la mostaza. Eso fue todo. El toque, la mostaza. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? La mostaza tiene sabor. Un hot dog sin mostaza no es hot dog. ¿No es cierto? Le pone el sabor. Una hamburguesa sin mostaza, pero hermano, no es lo mismo, ¿verdad que sí? Qué sabrosa es la mostaza. Qué sabrosa es la vida del creyente. ¿Cómo lo pueden disfrutar las personas que están alrededor? Ese sabor. Y eso es lo que sucedió, por eso es que el Señor, cuando pone la comparación con la mostaza, no lo hace así por azar. Él supo lo que estaba diciendo. Esas semillitas, ese fruto de la mata de mostaza, llega a adquirir un sabor tan peculiar, tan exquisito. ¿No es cierto? El sabor, el olor, dice, de la fe del creyente que se propaga. Y la gente dice: me huele a gloria, me huele a cielo, cuando el cristiano está cerca. La iglesia en la comunidad debe expeler el grato olor, dice el apóstol Pablo, que ellos son grato olor. Por donde quiera que van expeliendo ese grato olor, ese grato sabor. Ustedes, dice el Señor, ustedes son la sal de la tierra. Con el permiso del Señor, yo diría: ustedes son la mostaza de la tierra. Sin la mostaza que son ustedes, sin la salsa, sin el sabor, entonces, ¿quién se come eso? Nosotros estamos llamados,
señalados, programados para llevar fruto. No es posible que tú siembres una mata de mostaza y crezca y eche hojas y no dé fruto. No sirve. Dice el Señor que aquello que les pasa de esta manera, entonces es cortado y echado en el fuego. Muy bonito, sí, pero a mí no me hace falta esto. Lo que me hace falta es mostaza. Y entonces dice el Señor dice el Señor Jesús en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y aquí completa algo impactante, determinante. Y seáis así mis discípulos. Vamos a poner el texto ahora, lo cambiamos el orden. Para que ustedes sean mis discípulos y para que mi Padre sea glorificado, ustedes tienen que llevar mucho fruto. Vamos a cambiarlo de otra manera. Si ustedes no llevan fruto, si ustedes por pura hoja y no hay fruto, entonces mi Padre no es glorificado y ustedes no son mis discípulos. ¿Se dan cuenta? Este es el final del asunto. ¿Cuál es el propósito de Dios entonces? Al insertar esa semilla del reino de Dios en tu vida, en tu corazón, es primero, sí, que nazca, que se desarrolle, que llegue a ser un árbol fuerte y que pueda proporcionar sombra y lugar de cobijo a aves, pero que también produzca fruto. Y entonces cuando eso sucede, el Padre se queda mirando y dice, oh, pero qué cosa más linda, qué cosa tan buena esta, que sembramos este árbol y mira el tamaño del árbol, tan grande que creció. Y mira las aves cómo vienen a hacer nido y se guarecen en la sombra y en las hojas, en las ramas de este árbol. Pero hay algo más que todo esto, y es que está produciendo un fruto tan sabroso, tan agradable, que el perro caliente que yo me como tiene mostaza. Y que el pollo que hace Luis Yantí en su casa tiene mostaza. Le pone el sabor. El cristiano, cuando el reino de Dios se desarrolla en su vida, tiene sabor. Amén. No es un cristiano insípido, es un cristiano con sabor. No es un cristiano desabrido. ¿Usted ha visto hermanos desabridos? ¿No ha visto algún hermano desabrido en la iglesia? Sí los hay. Hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Amén. Bueno, que es lo que es peor, ¿no? Amargo. Hermano, lo viene a abrazar. Hermano, gloria al Señor, ¿cómo está? Bien, hermano. Y le pone un muro, ¿no es cierto? No se da cuenta. Aquí en el culto de oración estaba una hermana orando con mucha profundidad, pidiéndole al Señor en esta iglesia. Yo creo que esa oración fue del Espíritu y está siendo respondida por el Señor. El sabor. Que tú cuando abraces a tu hermano, él sienta ese sabor del reino de los cielos. Y tú sientas ese sabor, ese aroma del reino de los cielos cuando tú ves a tu hermano. ¿Y sabe una cosa en que se hace evidente ese sabor y ese aroma? Cuando tú vas a la casa. Hermano, vengo aquí a decirte algo, hermano. No soporto a ese hermano. Mira, es que me cae gordo cada vez que yo encuentro a ese hermano. Mira, verdad, no, yo también, hermano. Igualito que yo. Ese hermano a mí no me cae nada. No, y además,
Le pega a la esposa. ¿Cómo va a ser? Sí. Y esos muchachitos malcriados. Y supe por allí, no sé si será verdad, que el pastor como que lo tiene en salsa para ponerlo en disciplina por su comportamiento. Además es grosero. Eso es lo que tú vas a conversar en la casa de tu hermano. O llegas a la casa de tu hermano, ay, aquí se respira el reino de Dios. Qué olor tan rico. Es eso, ¿verdad? Y llegas y abrazas a tu hermano. Hermano, siéntate ahí que tengo un texto ahorita que tengo en la mente aquí, en las palabras del Señor, y comienzan, y los dos hablan de la palabra del Señor y oran juntos y se gozan del Señor. ¿Eso hace usted cuando va a la casa de algún hermano? Ese es el reino de los cielos. No murmurar, no hablar mal de alguien, no despotricar de alguien, no asesinar con la lengua a otro, sino a bendecir. A bendecir. A eso vamos. Yo siempre digo esto, lo digo a mis hermanos allá, y yo creo que me han seguido la corriente. Nosotros comenzamos a hablar de cualquier cosa, y ahorita en el tema de allá en Venezuela es que cuando te consigues con alguien, inmediatamente comienzas a hablar de la situación que hay. Ay, hermano, tan cara que está el ACE, el polvo para lavar. Nosotros decimos allá, hace a todo lo que es polvo para lavar. Y la carne, ay, hermano, la carne está incomparable. Empezamos a hablar de eso. Pero si la semillita está metida allí, comenzamos, hermano, pero gloria al Señor, hermano. Saben que el Señor provee, saben que el Señor es bueno, saben que el Señor hace las cosas maravillosas. Sí, es verdad, mi hermano querido, porque yo ayer tenía esta situación y logré al Señor, y el Señor me dio esto, y el Señor me bendijo de esta manera. Y cuando vino el hermano fulano que tenía una necesidad, yo tenía para ayudar a mi hermano también. Y cuando percatamos, estamos glorificando y honrando al Señor, y en esto es glorificado mi Padre, dice el Señor. Este es el fruto. Y finalizo diciendo esto: en que llevéis mucho fruto. Y hay otro texto dentro de ese capítulo que dice, y vuestro fruto permanezca. Que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. En estos días yo estaba preocupado. Me puse a pensar, Señor, ¿desde cuándo yo no te doy un frutico por ahí? ¿Desde cuándo yo no produzco algo para ti? Yo estoy hablando del Señor todos los días, en todo momento, con todos mis hermanos, y bendiciendo, y orando, y pidiéndole al Señor, sí. Pero hace falta también encontrarme con aquellos que no tienen a Cristo y agarrar mi semillita que tengo allí y metérsela en el corazón. Aleluya. Para que entonces haya un fruto, y ya no es una sola mata, ya son 2 matas y 3 matas y 4, y tengamos un campo lleno de árboles frutales. Amén. ¿Le parece bien eso? Conviértase en eso, mis hermanos. Conviértase en una mata de mostaza que da olor, que da sabor, que da sombra, pero que también produce semillas para sembrar y para reproducirse, porque el cristiano está sellado con esto, con este principio de vida, y es la reproducción. ¿Está bien? Tú echas hojitas, echas florecitas y das sombra y todo aquello, pero estás programado para reproducirte, para que tú veas a los lados y digas, esta semillita es mía, aquella también, y este arbolito que están haciendo aquí también es mío. Gloria a Dios. Si cada creyente, en estos días le dije a la iglesia ya, hermanos, cuando yo regrese yo necesito encontrar con que cada uno de ustedes como mínimo se ganó a alguien para Cristo en este fin de año. Todos los días cuando hablo con mi hija, que es la que está pastoreando, y mi yerno, acuérdate que dijimos que cada uno se iba a reproducir, aunque sea en uno. Porque
eso es nuestra naturaleza, reproducirnos. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amado Dios, quiero bendecir tu nombre. Quiero glorificarte, Señor, y darte gracias, Espíritu Santo. Yo te ruego que tú tomes esta palabra y la lleves al corazón de cada uno de mis hermanos, según la necesidad de cada uno, según lo que tú has revelado a su corazón. Y permite, Dios, que allí haga una obra de edificación, de crecimiento, de desarrollo, de bendición, Señor, en el nombre de Jesús. No dejes que nadie de aquí salga sin ser bendecido con esta palabra tuya, para tu gloria, Dios. Amén. Antes de bajarme de aquí, yo quiero invitar a mi hermano Pastor Josué Tirado. Él va a viajar